Tratado de la reintegración de los seres en sus primeras propiedades, virtudes y poderes espirituales y divinos. Tratado de la reintegración de los seres antes de los tiempos, Dios emanó seres espirituales para su propia gloria, en su inmensidad divina. Estos seres debían ejercer un culto determinado por la divinidad mediante leyes, preceptos y mandatos eternos. Eran, por tanto, libres y distintos a su Creador. No se les podía negar el libre albedrío con que habían sido creados sin destruir en ellos la facultad, la propiedad, virtud espiritual y personal necesarias para actuar acertadamente dentro de los límites del ejercicio de su poder. Precisamente dentro de estos límites, los primeros seres espirituales debían rendir culto a aquel de quien habían emanado. Estos primeros seres no podían negar ni ignorar las convenciones estipuladas por el Creador al proporcionarles las leyes, preceptos y mandatos, pues su creación se basaba exclusivamente en dichas convenciones. Cabría preguntarse qué eran estos primeros seres antes de su emanación divina, si existían o no. Existían en el seno de la divinidad, pero sin acción, pensamiento ni entendimiento propio, únicamente podían actuar y sentir por voluntad del ser superior que les contenía y en el que todo se movía. Aunque no puede decirse que esto sea verdaderamente existir, esta existencia en Dios es absolutamente imprescindible, pues constituye la inmensidad del poder divino. Dios no podría ser el Padre y Señor de todas las cosas si en Él no existiera una fuente innata e inagotable de seres, a los que hace emanar por su única voluntad y a su conveniencia. Gracias a esta infinita multitud de emanaciones de seres espirituales de su interior recibe el nombre de Creador y su obra se denomina creación divina, espiritual y animal, espiritual temporal. Los primeros espíritus emanados del seno de la divinidad se distinguían entre ellos por sus virtudes, poderes y nombres. Ocupaban la inmensa circunferencia divina denominada vulgarmente dominación, que lleva su número denario según la siguiente figura. C, y donde todo espíritu superior 10, mayor 8, inferior y menor 4 debía actuar y obrar para mayor gloria del Creador. Su demostración o número evidencia que su emanación procede realmente de la cuádruple esencia divina. Los nombres de estas 4 clases de espíritus eran más poderosos que los que damos ordinariamente a querubines, serafines, arcángeles y ángeles, emancipados más tarde. Como ya hemos dicho, estas 4 primeras condiciones de seres espirituales poseían, además, parte de la dominación divina. Un poder superior, mayor, inferior o menor, por el que conocían todo lo que podía existir y todo lo que se incluía en los seres espirituales que aún no habían salido del seno de la divinidad. ¿Cómo podían conocer cosas que no existían aún de modo individual fuera del seno del Creador? Porque estos primeros seres emanados del primer círculo, denominado misteriosamente círculo denario, podían leer de manera clara y cierta lo que ocurría en la divinidad, así como todo lo contenido en ella. No debe existir duda alguna sobre lo que acabo de decir, en el convencimiento de que corresponde exclusivamente al espíritu leer, ver y concebir el espíritu. Estos primeros seres tenían un conocimiento perfecto de todas las acciones divinas, pues habían emanado del seno del Creador para admirar todas las operaciones divinas de la manifestación de su gloria. Conservaron estos primeros espíritus divinos su primitivo estado de virtud y poderes divinos tras su pecado. Sí, lo conservaron por la inmutabilidad de los designios del Padre Eterno, pues si el Creador hubiese retirado todas las virtudes y poderes otorgados a los primeros espíritus, habría evitado cualquier acción de vida buena o mala, así como toda manifestación de gloria, justicia y poder divino de estos espíritus prevaricadores. Algunos opinan que el Creador debía haber previsto que estos primeros espíritus faltarían a las leyes, preceptos y mandatos que habían recibido, y que, por tanto, le correspondía a él cuidar de que los respetaran. Mi respuesta es la siguiente. Aunque el Creador previera la soberbia ambición de estos espíritus, no podría haber reprimido y detenido sus pensamientos criminales sin privarles de la actuación particular e innata en ellos, pues fueron creados para actuar según su propia voluntad y como segunda causa espiritual, según el plan que él mismo les trazó. El Creador no interviene en modo alguno en las segundas causas espirituales, sean buenas o malas, pues la existencia de los seres espirituales se apoya y fundamenta en leyes inalterables. Así, el Creador permite que cada ser espiritual actúe libremente según su propia voluntad y determinación. La confirmación de esto podemos verla todos los días.
A la pregunta de qué tipo de prevaricación cometieron estos espíritus para que el Creador empleara la ley divina contra ellos, yo contestaría que estos espíritus fueron creados únicamente para actuar como causas segundas, y en ningún caso para utilizar sus poderes sobre las causas primeras o la acción misma de la divinidad. Eran agentes secundarios. Por lo tanto, solo debían ambicionar sus poderes, virtudes y operaciones segundas, y no intentar en modo alguno anticiparse al pensamiento del Creador en ninguna operación divina, ya fuera pasada, presente o futura. Su crimen fue, en primer lugar, intentar condenar la eternidad divina en sus operaciones de creación. En segundo lugar, intentar limitar la omnipotencia divina en estas mismas operaciones. En tercer lugar, desear en su pensamiento espiritual ser creadores de causas terceras y cuartas, aun cuando sabían que eran innatas a la omnipotencia del Creador, lo que se denomina cuádruple esencia divina. ¿Cómo podían condenar la eternidad divina? Otorgando al Padre Eterno una emanación igual a la suya. Considerando al Creador un ser similar a ellos, nacido de criaturas espirituales que dependerían inmediatamente de sí mismas, tal como ellas dependían de aquel de quien habían emanado. He aquí lo que denominamos el principio del mal espiritual, pues cualquier mal pensamiento concebido por el espíritu es siempre criminal ante el Creador, aun cuando no lo lleve a cabo de manera efectiva. Para castigar esta voluntad criminal los espíritus fueron arrojados por el único poder del Creador a lugares de sumisión, privación y miseria impura contrarios a su ser espiritual, que era puro y simple por su emanación, como se explicará a continuación. Cuando estos primeros espíritus concibieron pensamientos criminales, el Creador aplicó la ley sobre su inalterabilidad, creando este universo físico de apariencia material para que fuera su lugar fijo de actuación y obra, privándoles de toda su malicia. En ningún caso debe incluirse en esta creación material al hombre o menor actualmente en la superficie terrestre. El hombre no debía hacer uso alguno de esta materia aparente, pues había sido emanado y emancipado por el Creador solo para que dominara sobre todos los seres emanados y emancipados con él. La creación del hombre fue posterior a la formación de este universo por la omnipotencia divina como asilo para los primeros espíritus perversos y límite para sus malas obras, que no prevalecerán jamás contra las leyes del orden impuesto por el Creador en su creación universal. El hombre tenía las mismas virtudes y poderes que los primeros espíritus y, aunque fue emanado después que ellos, se convirtió en su superior y mayor gracias a su estado de gloria y a la fuerza del mandato recibido del Creador. Conocía perfectamente la necesidad de la creación universal, conocía también la utilidad y santidad de su propia emanación espiritual, así como la forma gloriosa de la que había sido revestido para actuar según su voluntad sobre formas corporales activas y pasivas. En este estado, debía manifestar todos sus poderes frente a la creación universal, general y particular para mayor gloria del Creador. Dividiremos el universo en tres partes para que nuestros émulos comprendan toda su capacidad de acciones espirituales. Primero el universo, que consiste en una circunferencia en la que se incluyen el general y el particular. Segundo la tierra o parte general de la que emanan todos los alimentos necesarios para el particular. Tercero el particular, formado por todos los habitantes de los cuerpos celestes y terrestres. He aquí nuestra división de la creación universal para que nuestros émulos puedan conocer y actuar individualmente y en conocimiento de causa sobre cada una de estas tres partes. Adán, en su primer estado de gloria, fue el verdadero émulo del Creador. Como espíritu puro, leía abiertamente los pensamientos y actuaciones divinas. El Creador le hizo discernir los tres principios que componían el universo. Para ello le dijo: ordena a todos los animales activos y pasivos, y te obedecerán. Adán realizó lo que el Creador le había dicho, pudo constatar que su poder era grande y aprendió a conocer una parte del todo que compone el universo. Esta parte es lo que denominamos el particular, formado por todo ser activo y pasivo que habita desde la superficie terrestre y su centro, hasta el centro celestial denominado misteriosamente cielo de Saturno. Después, el Creador dijo a su criatura: ordena al general o la tierra, y te obedecerá. Adán lo hizo, y pudo darse cuenta que su poder era grande y llegó a entender el segundo todo que compone el universo. Tras estas dos operaciones, el Creador dijo a su criatura: ordena a todo el universo creado, y todos sus habitantes te obedecerán.
Adán volvió a poner en práctica la palabra del Padre Eterno, y gracias a esta tercera operación, aprendió a reconocer la creación universal. Adán, habiendo actuado y manifestado su voluntad según deseaba su Creador, recibió el nombre augusto de hombre Dios de la tierra universal, pues su descendencia debía ser divina, no carnal. Es importante señalar que en la primera operación Adán recibió la ley, en la segunda, el precepto, y en la tercera, el mandato. Gracias a estos tres tipos de operaciones, vemos claramente los límites de los poderes, virtudes y fuerzas que el Creador otorgó a su criatura, así como aquellos prescritos a los primeros espíritus perversos. El Creador, viendo a su criatura satisfecha con esas virtudes, fuerzas y poderes innatos que podía utilizar a voluntad, la dejó a su libre albedrío, emancipándola con esta libertad de la inmensidad divina, de modo que gozase de manera particular y personal, en el presente y en el futuro, durante una eternidad inalterable, siempre y cuando se comportase según la voluntad del Creador. Adán, abandonado a su libre albedrío, reflexionó sobre el gran poder manifestado en sus tres primeras operaciones. Su trabajo le parecía similar en importancia al del Creador. Sin embargo, de modo independiente no podía profundizar completamente en estas tres primeras operaciones ni en las del Creador, y la preocupación empezó a apoderarse de él. Solo podía leer en la omnipotencia divina con el consentimiento del Creador, tal como estipulaban las órdenes que éste le había proporcionado antes de otorgarle libre voluntad, que ejerciera su poder sobre todo lo que estaba bajo su dominio. Las reflexiones de Adán, así como su deseo de leer en el poder divino, llegaron sin dilación a conocimiento de los seres perversos que denominamos demonios malos. En cuanto Adán concibió este pensamiento, se le apareció uno de los principales espíritus perversos revestido de cuerpo glorioso, y aproximándose a él le dijo: ¿Qué más deseas saber del omnipotente Creador? No te ha igualado a él mediante la virtud y la omnipotencia que te ha otorgado. Actúa según tu propia voluntad innata, y obra como ser libre, bien sobre la divinidad, bien sobre toda la creación universal sometida a tu mandato. Así te convencerás de que tu omnipotencia no difiere en nada de la del Creador. Descubrirás que eres, además de creador de poderes particulares, creador de poderes universales, pues se te comunicó que de ti nacería la descendencia de Dios. Todas estas cosas las he sabido del Creador, y te hablo por él y en su nombre. Ante este discurso del espíritu demoníaco, Adán permaneció como paralizado, sintió nacer en él un violento desconcierto y entró en éxtasis. Mientras se encontraba en este estado, el espíritu maligno le insinuó su poder demoníaco. Adán volvió de su éxtasis espiritual animal sin liberarse de la influencia negativa del demonio, decidiendo utilizar la ciencia demoníaca en vez de la ciencia divina que le había entregado el Creador para someter a todos los seres inferiores a él. Rechazó así totalmente su propio pensamiento espiritual divino, para utilizar únicamente lo que le sugirió el espíritu maligno. Así, Adán llevó a la práctica el pensamiento demoníaco, realizó una cuarta operación sirviéndose de las poderosas palabras que el Creador le había transmitido para sus tres primeras operaciones, pero rechazando completamente el ceremonial de estas mismas operaciones. En su lugar utilizó el ceremonial y el plan que le había enseñado el demonio, atacando la inmutabilidad del Creador. Adán imitó a los primeros espíritus en su propósito de convertirse en creadores, en perjuicio de las leyes prescritas por el Padre Eterno para limitar sus operaciones espirituales divinas. No le correspondía a estos primeros espíritus concebir ni entender la creación, pues no eran más que criaturas de poder. De igual modo, tampoco Adán debía aspirar a esta ambición de creación de seres espirituales insinuada por el demonio. Ya saben que, en cuanto dichos demonios o espíritus perversos consideraron poner en práctica una voluntad de emanación semejante a la del Creador, fueron arrojados a las tinieblas por un tiempo infinito, por voluntad inalterable del Creador. Su caída y su castigo demuestran que el Creador no puede ignorar el pensamiento y la voluntad de su criatura. Cualquier pensamiento y voluntad, bueno y malo, es oído directamente por el Creador, quien lo aprueba o lo rechaza. Por lo tanto, es incorrecto decir que el mal procede del Creador, bajo pretexto que todo emana de él. Del Creador solo han surgido seres espirituales, buenos, santos y perfectos. Ningún mal puede emanar de él. Se preguntarán de dónde emanan entonces. Mi respuesta es que el mal no se crea, sino que es engendrado por el Espíritu.
La creación pertenece al Creador, no a la criatura. Los malos pensamientos son engendrados por espíritus malos, al igual que los buenos pensamientos son engendrados por espíritus buenos. Le corresponde al hombre rechazar los primeros y admitir los segundos, pues, gracias a su libre albedrío, tiene derecho a ser recompensado por sus buenas obras, pero también puede ser privado por un tiempo infinito de sus derechos espirituales. Volveré a hablar de dicha misericordia divina más adelante. De momento retomemos la concepción del mal, causado por la mala voluntad del espíritu. La concepción criminal del espíritu, o pensamientos malos, es conocida en el entorno espiritual como intelecto maligno. Y la concepción de pensamientos buenos se denomina intelecto bueno. Los espíritus buenos y malos se comunican con el hombre mediante dichos intelectos, y su efecto no siempre es el mismo porque el hombre utiliza su libre albedrío para rechazar o aceptar el mal o el bien. Denominamos intelecto a esa insinuación buena o mala de los espíritus sobre los seres espirituales. Los espíritus perversos están sometidos a menores que han perdido su poder superior debido a su pecado. Los espíritus buenos también están sometidos al hombre por el poder cuaternario que recibió en su emanación. El Creador anunció al hombre este poder universal diciéndole: todo lo he creado para ti. Solo tienes que ordenar y serás obedecido. Por lo tanto, tanto los espíritus buenos, como los malos están sometidos al menor. Si el hombre hubiese conservado su estado de gracia, habría logrado que los espíritus malignos recibiesen su intelecto bueno y verdadero, tal como estos le comunicaron y siguen comunicándole su intelecto maligno. Gracias a su poder de mandato, el hombre podría acrecentar más aún su privación, rechazando toda comunicación con ellos. La desigualdad de los 5 dedos de la mano lo ilustra claramente. El dedo corazón simboliza el alma. El pulgar, el espíritu bueno. El índice, el intelecto bueno. Y los otros 2 dedos, el espíritu e intelecto demoníaco. Esta imagen explica sencillamente que el hombre fue emanado para hacer frente a los demonios malignos, para dominarlos y combatirlos. El poder del hombre era muy superior al del demonio, pues a su ciencia unía la de su compañera y su intelecto, oponiendo así 3 poderes espirituales buenos contra 2 poderes demoníacos. Esto habría subyugado completamente a quienes profesaban el mal y, consecuentemente, lo habrían destruido. Ahí tenemos la demostración de que el origen del mal solo está en los pensamientos perversos y en la voluntad maligna del espíritu contra las leyes divinas, nunca en el espíritu emanado del Creador, pues en él no existe la posibilidad del mal. Nace exclusivamente de la disposición y voluntad de sus criaturas. Quienes afirman lo contrario no hablan en conocimiento de causa de lo posible e imposible en la divinidad. El castigo del Creador a su criatura es justo, no podemos culparle de la desdicha desencadenada para protegerla de la condena infinita. A continuación, profundizaré en la explicación de la prevaricación del primer hombre. Este delito repitió el de los espíritus perversos emanados antes que él. Resultó de la propia voluntad de Adán, pero no procedía directamente de su pensamiento, pues le fue insinuada por los espíritus prevaricadores. Sin embargo, la prevaricación del primer hombre fue más grave que la de los primeros espíritus, pues Adán sucumbió a la insinuación de los demonios, contrajo una voluntad perversa y utilizó toda su virtud y poder divino contra el Creador. Con su creación, puso en práctica su voluntad y la de los demonios, cosa que los espíritus perversos no lograron hacer, pues el Creador detuvo sus malos pensamientos y anuló su voluntad. Quizás se pregunten por qué el Creador no actuó contra la voluntad y la conducta inicua del primer hombre, tal como hizo con los espíritus perversos. El hombre, instrumento elegido por el Creador para castigar a los primeros espíritus, recibió leyes de orden pertinentes. El Creador permitió que subsistieran dichas leyes del hombre, así como las innatas al espíritu maligno, para que ambos seres actuaran conforme a su pensamiento y voluntad particular. El Creador es un ser de decretos y dones espirituales inmutables, como inmutables son sus promesas y condenas, y las penas y recompensas que concede a su criatura. Por lo tanto, no puede detener la fuerza y la acción de las leyes de orden del espíritu maligno y del espíritu menor u hombre, sin faltar a su inmutabilidad. Dejó actuar libremente a ambos seres emanados, pues no podía leer las causas secundarias temporales ni impedir su acción sin derogar su propia existencia de ser necesario y su poder divino.
Si el Creador interviniese de algún modo en las causas segundas, tendría que comunicar él mismo a su criatura no solo el pensamiento, sino también la voluntad buena o mala, o hacérselo saber mediante agentes espirituales emanados directamente de él, lo que vendría a ser lo mismo. Si actuase así, sería acertado afirmar que el bien y el mal, como lo puro y lo impuro, proceden de Dios. En ese caso no podríamos considerarnos seres libres, sometidos al culto divino por propia voluntad. Rindamos la justicia debida al Creador, aceptando sin ningún tipo de dudas que en él nunca ha existido la menor sospecha de mal, pues al estar el espíritu revestido de libertad total, el mal solo puede surgir de su propia voluntad. El Creador no habría permitido que su menor sucumbiera a la insinuación de los demonios si hubiese podido detener la acción de las causas segundas espirituales temporales, pues lo había emanado expresamente para ser el instrumento particular de la manifestación de su gloria frente a estos mismos demonios. Haré una pequeña comparación, aunque no tiene nada que ver. Si enviaran a su mano derecha para combatir a sus enemigos y su triunfo dependiera de ustedes, ¿podrían dejarle sucumbir sin sucumbir ustedes mismos? Si su emisario combatiese observando estrictamente las órdenes recibidas y volviese victorioso, ¿no le recompensarían con todo su poder por mantenerse fiel a sus órdenes? Si incumpliera sus órdenes y resultase vencido le castigarían, pues contaba con la fuerza necesaria para ganar, pero ¿resultarían vencidos ustedes también? No. Él sería el único culpable, sobre él recaería toda su indignación, por su falsedad e infidelidad, y lo considerarían una afrenta. Peor aún, si en vez de atacarles y vencerles su enviado se uniese a ellos contra ustedes, ¿qué opinión les merecería? Lo considerarían un traidor y tendrían la máxima precaución con él. Pues bien, esa fue exactamente la prevaricación del primer hombre contra el Creador. Por este motivo, el ángel del Señor dijo, según recogen las Escrituras: alejemos de aquí al hombre que ha conocido el bien y el mal, pues podría perturbar nuestras funciones meramente espirituales, cuidemos que no toque nunca el árbol de la vida ni viva así por siempre jamás. El árbol de la vida es simplemente el espíritu del Creador, al que el menor ataca injustamente con sus aliados. Ni viva así por siempre jamás significa que no viva eternamente como los primeros espíritus demoníacos, con virtudes y poderes malditos. Sin este castigo, el primer hombre no habría cumplido penitencia alguna por su crimen, no habría obtenido su reconciliación, no habría tenido descendencia y habría permanecido como menor de los menores demoníacos, por su propia culpa. Sin embargo, gracias a su reconciliación espiritual, el Creador le devolvió sus virtudes y poderes originales sobre los infieles a las leyes divinas. Con esta reconciliación, obtuvo por segunda vez el poder de favorecer o perjudicar a todo ser creado. A él le corresponde utilizarlo con sabiduría y moderación, y no volver a utilizar su libre albedrío en beneficio de los enemigos del Creador, so pena de convertirse eternamente en el árbol de vida del mal. Volvamos a la prevaricación de Adán. Cuando conozcan el tipo y el fruto de este crimen, no considerarán injusta la pena que el Creador nos impone desde que nacemos, pena que recaerá irreversiblemente sobre nuestros descendientes hasta el final de los siglos. Adán fue la última criatura emanada. Recibió el lugar central de la creación universal, general y particular. Fue revestido de un poder superior al de todo ser emanado, conforme al destino que el Creador le asignaba. Incluso los ángeles estaban sometidos a sus enormes virtudes y poderes. Tras reflexionar sobre su glorioso estado, Adán concibió y llevó a la práctica su mala voluntad en el centro de la primera capa gloriosa, denominada vulgarmente paraíso terrestre, y que nosotros denominamos misteriosamente tierra más allá de todo sentido. Este emplazamiento es llamado así por los amigos de la sapiencia, pues fue en este lugar conocido como Moriah donde se erigió el templo de Salomón. La construcción de este templo representaba realmente la emanación del primer hombre. Para entenderlo, basta con saber que el templo de Salomón fue construido sin ayuda de herramientas de metal, para enseñar a todos los hombres que el Creador creó al primer hombre sin ayuda física material alguna. Esta capa espiritual donde el Creador situó a su primer menor, se representa con el número 6 y una circunferencia. Mediante esos 6 círculos, el Creador simbolizó al primer hombre los 6 pensamientos infinitos empleados en la creación de su templo universal y particular.
El séptimo, unido a los otros 6, anunciaba al hombre su unión con el Espíritu del Creador, que sería su fuerza y su sostén. Sin embargo, pese a todas las precauciones del Creador para prevenir y proteger al hombre de sus enemigos, éste actuó según su propia voluntad, realizando una obra inicua. Adán tenía el poder de crear una descendencia espiritual, es decir, de forma gloriosa, semejante a la que él poseía antes de su pecado, forma impasible y de naturaleza superior a todas las formas elementales. Toda la gloria de dicha creación habría recaído en Adán. Con su sola voluntad, el pensamiento espiritual divino habría convertido su fruto en un ser tan perfecto como él. Dios y el hombre realizarían una única operación, y Adán se vería renacer con enorme satisfacción en esa gran obra, pues sería en verdad creador de la descendencia de Dios. Sin embargo, lejos de cumplir los deseos del Creador, el primer hombre se dejó seducir por las insinuaciones de sus enemigos y por el falso propósito de apariencia divina que éstos le trazaron. Los espíritus demoníacos le dijeron: Adán, en ti está innato el verbo de todo tipo de creación, conoces todos los valores, pesos, nombres y medidas. ¿Por qué no utilizas tu poder de creación divina? Sabemos que todo ser creado estará sometido a ti. Crea, pues, criaturas, ya que eres creador. Actúa frente a aquellos ajenos a ti para que rindan justicia a la gloria que mereces. Adán, lleno de malsano orgullo, trazó 6 circunferencias similares a las del Creador. Es decir, llevó a la práctica los 6 pensamientos espirituales que tenía en su poder para satisfacer su voluntad creadora. Realizó su actuación criminal en presencia del espíritu seductor. Esperaba obtener el mismo resultado que el Creador eterno, pero el espíritu maligno y él quedaron enormemente sorprendidos al ver el fruto de su operación. Una forma tenebrosa y completamente diferente a la suya, en vez de la forma gloriosa que esperaban. En efecto, creó una forma simplemente material, en vez de pura y gloriosa, como estaba en su poder. ¿Qué hizo Adán entonces? Reflexionó sobre el fruto inicuo de su operación y supo que había creado su propia prisión, donde él y sus descendientes quedarían confinados, en las tinieblas y la privación espiritual divina, hasta el final de los siglos. Esta privación consiste en la transformación de forma gloriosa en forma material y pasiva. La forma corporal que Adán creó no era realmente la que él tenía, sino la que tendría tras su pecado. Podríamos preguntarnos si la forma corporal gloriosa que el Creador concedió a Adán era semejante a la que tenemos actualmente. Yo diría que no se diferenciaba de la nuestra. La única diferencia es que aquella era pura e inalterable, mientras que esta es inerte y está sujeta a la corrupción. El Creador se enfureció con el hombre por deshonrarse con una creación tan impura. Cabría preguntarse qué logró Adán con la forma material que creó. Solo que de él naciese una estirpe de hombres, pues al crear esa forma pasiva material degradó su propia forma impasible, de la que debían emanar formas gloriosas como la suya para ser morada de los menores espirituales enviados por el Creador. Esta descendencia de Dios habría sido ilimitada e infinita. La obra espiritual del primer menor habría sido la del Creador, estas 2 voluntades de creación habrían sido una sola en 2 sustancias. Entonces, ¿por qué dejó vivir el Creador al fruto de la prevaricación de Adán? ¿Por qué no lo aniquiló al maldecir al primer hombre y toda la tierra? El Creador dejó existir la obra impura del menor para que le sirviese de escarmiento inmemorial, de generación en generación, pues el hombre siempre tendría presente el horror de su crimen. El Creador no ha permitido que el crimen del primer hombre se borre bajo los cielos para que sus descendientes no pretendan ignorar su pecado, y sepan así que las penas y miserias que sufren y sufrirán hasta el final de los siglos no tienen su origen en el Creador, sino en nuestro primer Padre, creador de materia impura y pasiva. Utilizo el término materia impura porque Adán creó esta forma contra la voluntad del Creador. Puede que se pregunten cómo acaeció la transformación de forma gloriosa de Adán en forma material, y si fue el Creador quien dio a Adán esa forma material tras su pecado. Pues bien, apenas hubo ejecutado el primer hombre su voluntad criminal, el Creador, haciendo uso de todo su poder, transformó su forma gloriosa en forma material impasible semejante a la de su obra criminal. El Creador transformó esta forma gloriosa, haciendo caer al hombre en los abismos de la tierra, donde había obtenido el fruto de su pecado.
Así, el hombre pasó a habitar la tierra, como el resto de los animales, pues antes de su crimen reinaba sobre esta misma tierra como hombre Dios, sin mezclarse con ella ni con sus habitantes. Tras ese terrible suceso, Adán tuvo mayor conciencia de la atrocidad de su crimen. E inmediatamente, se dispuso a suplicar por su falta y pedir perdón al Creador por su ofensa. Se sumió en reclusión y así, entre gemidos y lágrimas, invocó al Creador divino. Padre de caridad y misericordia. Padre dador de vida y con vida eterna. Padre Dios de dioses, de los cielos y de la tierra. Dios fuerte. Dios de justicia, de penas y recompensas. Padre eterno todopoderoso. Dios vengador y recompensador. Dios de paz y bondad, de compasión caritativa. Dios de espíritus buenos y malos. Dios poderoso del Sabbat. Dios de reconciliación de todo ser creado. Dios eterno y todopoderoso de las regiones celestes y terrestres. Dios invencible cuya existencia no tiene principio ni fin. Dios de paz y satisfacción, Dios de toda supremacía y poder, de todo lo creado. Dios que castigas y recompensas a tu voluntad. Dios cuádruplemente grande de revoluciones y ejércitos celestes y terrestres de este universo. Dios magnífico, de toda contemplación. De seres creados y recompensas inalterables. Dios Padre de misericordia sin límites con tu débil criatura, escucha los gemidos de quien reconoce ante ti su abominable crimen. Es solo la causa segunda de su delito. Reconcilia en ti a tu hombre y somételo por siempre. Bendice así la obra salida de las manos de tu primer hombre, para que no sucumba, como yo, a las tentaciones de quienes han provocado mi justo castigo y la obra de mi propia voluntad. Amén. Observen que en esta invocación al Creador para alcanzar su reconciliación, Adán proporcionó a sus descendientes un conocimiento exacto de las diferentes virtudes, poderes y propiedades del Creador, para que supiesen que habían sido creados para combatir por la gloria de Dios, y le rindiesen el culto por el que se les permitió subsistir. Este culto que el Creador exige actualmente a su criatura temporal, no es el mismo que habría exigido a su primer menor de haber permanecido en su estado glorioso. El culto que el hombre habría debido realizar en ese estado tendría una sola finalidad. Sería totalmente espiritual. Mientras que el culto que el Creador exige actualmente a su criatura temporal tiene dos finalidades. Una temporal y otra espiritual. He aquí el resultado del pecado de nuestro primer padre. Después de todo lo expuesto sobre el delito de Adán, no podemos obviar la apariencia física animal, espiritual, pasiva y eterna del hombre, sin dejar de reparar en los poderosos sentimientos e infinitas virtudes innatas en él. Hemos visto que el crimen tuvo su origen en las tentaciones de los espíritus perversos al primer hombre emanado de Dios, a quien llamamos Adán o primer padre temporal u hombre Roux o Reaux, que significa hombre Dios de gran sabiduría, virtud y poder, tres venerables cosas, innatas sin duda alguna en el hombre, que en él son el pensamiento, imagen y semejanza al Creador. Hemos visto que el pensamiento del delito no partió de él, sino de su voluntad como hombre libre. En efecto, como ya he dicho anteriormente, el pensamiento llega al hombre desde otro ser. Si se trata de un pensamiento bondadoso, procede de un espíritu divino. Si es maligno, procede de un demonio malo. Así, cuando el hombre pone en práctica su voluntad, su acción y operación están condicionadas por el pensamiento que haya concebido. Esto no se limita únicamente a este mundo, ni a los hombres en general, sino que incluye los demás mundos y a los seres espirituales que los habitan. Ya sean aquellos de los que el Padre Eterno se sirve para comunicarse con su criatura menor y manifestar su gloria en toda la creación del universo, u otros que nosotros desconocemos. Esta ley rige incluso entre los demonios, quienes, pese a ser condenados por el Creador en el momento de su pecado, disfrutan total y plenamente de sus actos por su voluntad pensante, aunque no puedan esperar comunicación alguna con el pensamiento divino, salvo la que les llevaría a abandonar su voluntad maligna. Por tanto, lo que ocurre en la corte demoníaca, como ley y mandato de horror y abominación, sucede, aunque la comparación no sea posible, en la corte espiritual divina. El adalid de los demonios, que ha jurado atacar constante y porfiadamente las leyes del Creador, es el árbol de vida del mal por toda la eternidad. Comunica sus malos pensamientos a los ángeles bajo su poder y estos, siguiendo su pérfida voluntad, los ponen en práctica para hostigar al menor.
La única intención de este caudillo de las tinieblas es someter a los menores a sus tenebrosas leyes, intentando que parezcan tan netas y claras como las que el Creador entregó a su criatura. Los pensamientos divinos que recibimos por la comunicación invisible de un buen espíritu o intelecto no deben ser considerados voluntad operante divina, sino simples pensamientos. El hombre pone en práctica su voluntad tras dicha comunicación de pensamientos, que denominamos intelecto. Lo mismo podemos afirmar de la comunicación de pensamientos o intelectos malignos a los menores. Al dejarse influir por la comunicación de este tipo de intelectos buenos y malos, el primer hombre degeneró de su estado de ser pensante. En su primer estado glorioso, Adán no necesitaba la comunicación de los intelectos buenos y malos para conocer el pensamiento del Creador y del príncipe de los demonios. Leía por igual en uno y otro, pues era un ser enteramente pensante. Pero cuando se encontró solo con sus propias virtudes, poderes y libre albedrío, su orgullo le llevó a dejarse influir por los intelectos buenos o malos, convirtiéndose así en lo que denominamos ser pensativo. Cristo mismo nos demostró esa imperfección del menor, pues el príncipe de los demonios le tentó bajo forma humana aparente, ejerciendo su voluntad demoníaca contra él en la montaña Tabor. Es decir, el menor concibe su mala voluntad únicamente tras la insinuación del intelecto malo. Así fue exactamente como el primer hombre concibió y llevó a cabo su crimen. Les he explicado la naturaleza de esta falta con la misma certeza con que me fue explicado por uno de mis fieles amigos, seguidor de la verdad y privilegiado por la sabiduría. Han visto el terrible comportamiento del primer hombre, Dios de toda la tierra, al crear una forma material a imagen y semejanza de su forma corporal gloriosa. Ya les he contado que esta forma que Adán creó no era en modo alguno gloriosa, solo era una forma de materia aparente, muy imperfecta además, al ser el fruto de la operación de una voluntad perversa. Evidentemente, este comportamiento debía ser castigado por el Creador, pues Adán había abusado injustificadamente de su poder. Sin embargo, el Padre Eterno había prometido a Adán que actuaría con él en todas las acciones realizadas en su nombre, y debía cumplir su firme promesa de secundarle en cualquier circunstancia en que lo necesitara. Adán se sirvió de esa promesa para manifestar su poder innato sobre todo ser espiritual. Recordó al Creador la promesa inquebrantable de culminar sus obras. En base a su inmutabilidad divina, le requirió que cumpliese las palabras pronunciadas por propia voluntad en favor de su creación material. Dios, comprometido con Adán por la fuerza de su juramento inquebrantable, unió su operación espiritual a la acción temporal de Adán, tal como le había prometido, pese a no ser esa su voluntad. El Creador culminó la obra de Adán como éste deseaba, confinando en la forma material a un ser menor. El desdichado Adán encadenó a dicho ser a una horrible prisión de tinieblas, convirtiéndolo en pensativo y pensante, y precipitándolo en una privación que podría ser eterna o limitada. La palabra pensativo nació de la unión del intelecto maligno con el ser menor que, por su naturaleza espiritual divina, emanó como ser pensante en toda la inmensidad del Creador. Esta unión intelectual hizo degenerar al menor de su estado primitivo, convirtiéndolo en pensativo por las nociones intelectuales recibidas del espíritu malo. Así, el menor es pensante solo momentáneamente, cuando se une completamente con el espíritu bueno. No es sorprendente, pues, que Adán se convirtiese en un ser pensativo y pensante tras su pecado. Las diferentes maneras de pensar, actuar y obrar de los descendientes de nuestro primer padre temporal lo demuestran claramente. Entre ellos encontramos diferentes nacionalidades, lenguas, cultos divinos o materiales, y una variedad infinita de transformaciones, tanto generales como particulares. Además, los hombres de todos los tiempos han mantenido siempre una comunicación constante e íntima, compartiendo unos con otros sus pensamientos, de carácter espiritual o material. Esto demuestra que son prácticamente incapaces de actuar solos, por eso se apoyan en las insinuaciones buenas o malas de los espíritus que viven en las tinieblas. Podemos decir que los descendientes de Adán son pensativos y pensantes pues han alcanzado un estado contrario a su naturaleza espiritual, debido a la comunicación de seres espirituales buenos y malos, a los que permiten actuar en su presencia. Sin embargo, es necesario señalar que han existido menores cuyo nacimiento y vida temporal solo han sido señalados por la voluntad y obra divina.
Estos menores debían manifestar la gloria del Padre Eterno y, pese a que su forma derivaba de la descendencia de Adán, el menor que la habitaba era, en verdad, un ser netamente pensante, nunca pensativo. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno le manifestaba su propia voluntad mediante la visión de uno de sus emisarios, que le anunciaba claramente lo que debía hacer para cumplir la voluntad divina. La inspiración intelectual y la operación visual del Espíritu son cosas diferentes, como aclararé al hablar de los menores emanados antes que Adán por voluntad del Creador y para manifestación de su gloria. En los primeros tiempos de la descendencia del primer hombre, Elí, a quien llamamos Cristo y era, sin duda alguna, un ser pensante, reconcilió a Adán con la creación. Enoc reconcilió a los primeros descendientes de Adán bajo la descendencia de Set. Noé, al reconciliar la suya, reconcilió a la segunda descendencia de Adán y, posteriormente, a la tierra con Dios. Melquisedec confirmó estas tres primeras reconciliaciones al bendecir las obras de Abraham y a sus 300 siervos. Esta bendición es una repetición de la que Dios impartió a los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Abraham y sus 300 servidores forman el número perfecto 4, el mismo número cuaternario que formó Noé con sus tres hijos. El número octavario, que resulta de la unión de estos dos números cuaternarios, nos indica que todas esas reconciliaciones y confirmaciones fueron realizadas directamente por Cristo. Pues, pese a tener lugar con la asistencia de menores emanados para tal fin, estos eran únicamente figuras aparentes empleadas por Cristo para manifestar la gloria y misericordia del Creador con los reconciliados. Sabemos a ciencia cierta que en el número 8 está innato el doble poder que el Creador entregó a Cristo. Además, este número indica todo lo que el Mesías realizó por los hombres temporales de la primera y segunda descendencia de Adán. La descendencia de Set es considerada la segunda descendencia de Adán, pues se dispuso para su reconciliación. No incluimos la de Caín ya que todavía debe alcanzar su reconciliación y sigue rindiendo tributo a la justicia del Creador, como queda claramente indicado por el tipo de la maldición de Noé a su hijo Caín, tras llegar el arca a tierra. Siguen desterrados en la región sur, señal inmemorial para los hombres de todas las generaciones de que aún no se han reintegrado espiritualmente en todos sus poderes y virtudes personales, aunque ya no estén sobre la superficie terrestre. Deben saber que lo sucedido a Caín fue profetizado por una señal manifiesta a los hijos de Noé, que estos no comprendieron. Esta señal fue la huida del cuervo del arca antes de que avistaran tierra. Dirigió su vuelo hacia el sur y nunca más regresó al arca, ni volvieron a verlo una vez en tierra. El tipo de esta huida del cuervo indica que el hombre podría prever cualquier hecho desdichado o venturoso que le ocurra, pues se le habrá anunciado de alguna manera. Si el hombre analiza sus pensamientos, verá el mal o el bien que puede resultar de ellos, pues el intelecto bueno no dejaría que nada ocurriese a la criatura que protege, sin hacerle vislumbrar las posibles consecuencias buenas o malas. Quizás se pregunten por qué los primeros descendientes de Adán por parte de Caín no se han reconciliado aún con el Creador. ¿No vino Cristo a redimir a vivos y muertos? ¿No abrió el Hijo de Dios las puertas del reino de los cielos a todos los que habían muerto en pecado, mediante su pasión y derramamiento de sangre? Entonces, los descendientes de Adán por parte de Caín deberían participar en esa redención. Sin embargo, Cristo solo reconcilió con Dios Padre a aquellos identificados con la señal de la operación espiritual de los justos. Dicha señal era clara e indiscutible. Debía favorecer a quienes estuviesen dispuestos a afianzar su fe y confianza en la misericordia del Creador. Así defenderían firmemente la poderosa manifestación de la justicia divina que Cristo había demostrado espiritualmente a todos los habitantes de la tierra en privación divina. Esta fue, en verdad, la actuación de Cristo, como voy a explicar. No puede existir la menor duda sobre la virtud y la omnipotencia de Dios Hijo, acción directa de la voluntad del Creador, Padre de todas las cosas. No podemos dudar que la creación fue realizada por el Creador en presencia de su Hijo Divino, quien confirmaba cada pensamiento divino que se llevaba a la práctica, diciendo, todo es bueno. Para poder afirmar esto debía conocer exhaustivamente la naturaleza del pensamiento del Creador. Conocía, en efecto, toda la bondad y beneficio de los santos pensamientos que el Creador ejecutaba ante él y demostraba su júbilo y complacencia, diciendo,
Yo estoy en ti y en tus obras, Creador Todopoderoso, tal como tú estás en mí y en mis obras. He unido los confines de todo lo que has creado, según tu voluntad. Quien que te siga y me siga demostrará y confirmará tus obras y las mías, y enseñará a todos los seres espirituales divinos la voluntad de las leyes inalterables, principio de todo ser creado. Gracias a dichas leyes todo ser emanado actúa según su virtud y poder, bueno o malo, y toda operación espiritual temporal, y su resultado, recaen sobre quienes obran en beneficio o perjuicio de la gloria del Creador y su criatura. Ahora entenderán que el mismo Cristo dirige las acciones de los justos para ayudar a los menores convertidos en esclavos de demonios y a quienes sufren, también actualmente, la persecución de los espíritus demoníacos. En especial, esto es evidente por los 3 días que Cristo permaneció ignorado de la tierra y sus habitantes. El primer día descendió a las esferas de mayor privación divina, llamadas vulgarmente infiernos, para liberar de su horrible esclavitud a los menores marcados con la